Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para el salseo porque hoy tenemos un bombazo. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de Erkenci Kuş, y unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos del fandom Kandem. Prepárense porque esto va a estar intenso. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a esta tu comunidad de dramas turcos, chismes de farándula y teorías conspirativas del amor. Aquí nos encanta analizar cada detalle, cada mirada, cada comentario, así que si te identificas, no dudes en suscribirte. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y formes parte de esta familia. Y para los que ya me conocen, gracias por estar siempre ahí. Ustedes son lo máximo. Hoy vamos a desmenuzar ese titular que ha estado dando vueltas por internet: Demet Özdemir explota, amo a Can y siempre lo amaré. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Será una confirmación de que el amor entre Demet y Can Yaman sigue vivo? ¿Será una estrategia de marketing? ¿O simplemente una interpretación errónea de algo que dijo? Vamos a analizarlo todo con lupa y a ponerle un poquito de nuestra propia especulación, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Para empezar, pongámonos en contexto. Demet Özdemir, después de su matrimonio y posterior divorcio de Oğuzhan Koç, ha estado relativamente discreta en cuanto a su vida sentimental. Claro que la hemos visto triunfar en proyectos increíbles, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, pero en el terreno amoroso, la información ha sido escasa. Por otro lado, Can Yaman, nuestro rebelde y aventurero galán, también ha seguido su camino, triunfando en Italia y manteniendo una imagen pública bastante activa. ¿Pero qué pasa cuando juntas estos dos nombres? Explosión. Literalmente. Desde que Erkenci Kuş los catapultó a la fama mundial, la química entre Demet y Can era innegable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance eran constantes y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, las miradas, los gestos y las entrevistas alimentaban la esperanza de los fans de verlos juntos en la vida real. El shippeo, como diríamos nosotros, fue masivo y fervoroso. Cada interacción, cada publicación en redes sociales era analizada minuciosamente en busca de pistas, de señales que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho: Can y Demet estaban locamente enamorados. Luego, como ya sabemos, la historia tomó otro rumbo. Can se fue a Italia, los proyectos los distanciaron y cada uno siguió su camino. Pero el fandom Kandem nunca murió. Aún hoy, años después del final de la serie, siguen existiendo cuentas dedicadas a la pareja, vídeos editados con sus mejores momentos y la ferviente esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Es una comunidad global, activa y apasionada que no se resigna a aceptar que su pareja favorita sea solo una fantasía televisiva. Ahora, volviendo al titular que nos ocupa, Demet Özdemir explota, amo a Can y siempre lo amaré, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde dijo eso? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué contexto? Porque, seamos sinceros, este tipo de titulares suelen ser sensacionalistas y sacados de contexto para generar clics y visitas. Los medios de comunicación, especialmente los digitales, a menudo recurren a este tipo de tácticas para atraer tráfico y aumentar sus ingresos publicitarios. La verdad, a veces, queda en segundo plano. He estado investigando a fondo y por lo que he podido averiguar, no hay ninguna entrevista reciente ni declaración pública en la que Demet haya dicho exactamente esas palabras. Es muy probable que el titular sea una interpretación libre, o incluso una invención, basada en alguna declaración anterior de la actriz sobre Can. Podría ser un clickbait en toda regla, diseñado para aprovecharse de la nostalgia y la pasión de los fans Kandem. Recordemos que Demet, en varias ocasiones, ha hablado con cariño y respeto de Can. Ha reconocido que Erkenci Kuş fue un proyecto muy importante para ambos, que compartieron momentos muy especiales y que la química entre ellos era innegable. Incluso en alguna entrevista, ha dicho que Can es una persona a la que aprecia mucho y que siempre le estará agradecida por el éxito que lograron juntos. Estas declaraciones, aunque positivas y amables, están lejos de una declaración de amor apasionada y eterna. Son palabras de agradecimiento y reconocimiento profesional, más que una confesión romántica. Pero de ahí a decir, amo a Can y siempre lo amaré, hay una gran diferencia. Es una declaración muy fuerte, muy definitiva, que implicaría mucho más de lo que Demet ha expresado públicamente hasta ahora. Si Demet realmente sintiera eso, probablemente lo mantendría en privado, lejos del escrutinio público.
Una declaración así podría tener consecuencias importantes en su vida personal y profesional. Entonces, ¿qué podemos concluir? En mi opinión, el titular es en gran medida una exageración. Es probable que Demet haya hecho algún comentario halagador sobre Khan, pero no creo que haya llegado a hacer una declaración de amor tan explícita. Me inclino a pensar que se trata de una estrategia mediática para generar interés y debate, aprovechando la popularidad de la pareja y la nostalgia de los fans. Pero, ojo. Esto no significa que no haya cariño o afecto entre ellos. Es evidente que Demet y Khan comparten una historia especial y que se tienen un gran respeto mutuo. La química que vimos en pantalla no era solo actuación, había algo más ahí. La conexión entre ellos era palpable y es lo que hizo que Erkencikus fuera tan exitosa y que los fans se enamoraran de la pareja. Esa chispa, esa complicidad, no se puede fingir. Además, no podemos olvidar el poder del marketing y la publicidad. A veces, este tipo de titulares se utilizan para generar revuelo y mantener viva la llama del fandom. Después de todo, Erkencikus sigue siendo una serie muy popular y la idea de un posible reencuentro entre Demet y Khan sigue siendo muy atractiva para muchos espectadores. Las plataformas de streaming y las productoras son muy conscientes de esto, y no dudarían en explotar la nostalgia y el deseo de los fans para promocionar sus productos. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que Demet esté cansada de que le pregunten constantemente por Khan. Después de tantos años, es normal que quiera pasar página y centrarse en sus propios proyectos y en su vida personal. Tal vez este tipo de titulares, aunque sean exagerados, sirvan para dejar claro que su relación con Khan pertenece al pasado y que ella está enfocada en el presente. Quizás, de manera indirecta, esté enviando un mensaje a los medios y a los fans para que la dejen seguir adelante. En definitiva, el titular de Demet Özdemir explota amo a Khan y siempre lo amaré es, probablemente, una interpretación libre de alguna declaración anterior de la actriz sobre Can Yaman. No hay evidencia de que Demet haya dicho esas palabras exactamente, pero tampoco podemos negar que existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. La verdad, como siempre, puede estar en algún punto intermedio entre la fantasía de los fans y la realidad de la vida de los actores. Es importante recordar que Demet y Khan son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No son personajes de una serie de televisión, y no tienen la obligación de cumplir las expectativas de los fans. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa y profesional. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Demet sigue enamorada de Khan? ¿Crees que algún día volverán a estar juntos? ¿O crees que todo esto es simplemente una estrategia de marketing? Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué piensas. Me encanta leer tus opiniones y debatir sobre estos temas. A ver si podemos llegar a alguna conclusión entre todos. Además, me gustaría saber qué piensas sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos. ¿Crees que la presión de los fans y los medios influye en sus decisiones? ¿Crees que es justo que se les exija constantemente que den explicaciones sobre su vida personal? Cuéntame tus reflexiones. Recapitulando un poco, vimos que el titular era muy probable que fuera una exageración, no encontramos evidencia de que Demet haya hecho una declaración así de contundente. Sin embargo, hay que reconocer que la química entre ellos era innegable y que la esperanza de los fans Kandem sigue viva. Analizamos las posibles razones detrás de este tipo de titulares, desde el marketing hasta el deseo de Demet de pasar página. También hablamos sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no presionarlos para que cumplan nuestras expectativas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este bombazo conmigo. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos seriéfilos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Cada like, cada comentario, cada suscripción me anima a seguir investigando y trayéndote los mejores chismes y análisis de tus dramas turcos favoritos. Quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Demet y Khan volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Te gustaría verlos en otra serie o película? ¿Qué tipo de historia te gustaría que protagonizaran? Déjame tu comentario abajo y cuéntame tus ideas. Me encanta leerte. Imaginen una comedia romántica, un drama de época, o incluso una película de acción, las posibilidades son infinitas. Y ahora sí, me despido por hoy,
pero no sin antes recordarte que sigas soñando, que sigas amando los dramas turcos y que nunca pierdas la esperanza en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima, Seriefilos. Y recuerda, la verdad está ahí fuera, o tal vez no. Depende de cómo la mires. Cara guiño.